Buenas tardes, ¿podemos empezar? Bien, muchas gracias, Carlos. Tú me indicas para empezar la grabación. Ya, empecemos. Bien, muchísimas gracias. Quiero darles a todos ustedes la bienvenida a este cuarto ciclo de los seminarios Redulac Bolivia con el tema Gestión de Recursos Hídricos y Medio Ambiente. Mis agradecimientos van también a toda la red Redulac, a la cabeza de su presidente, el doctor Víctor Manuel García Lemus, al presidente de la región andina, nuestro querido amigo y colega Carlos Arturo García Ocampo, y a los demás miembros académicos de las distintas universidades que nos acompañan a nivel de la red nacional, como la Universidad Mayor de San Simón, Univalle de Cochabamba, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, Universidad Tomás Frías de Potosí y la Universidad Técnica de Oruro en esta oportunidad. Vale la pena ir remembrando un poco que en el primer ciclo se trató riesgos de desastre de origen hidrometeorológico con el ingeniero Edgar Benavides Castro, Fernando Ledesma Periza y mi persona. En un segundo ciclo tratamos la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático con el ingeniero Roberto Méndez, la arquitecta Jimena Santa Cruz y el ingeniero Mauricio Ledesma, representantes de las universidades Mayor de San Simón, Univalle de Cochabamba y Universidad Católica San Pablo de Cochabamba. También, en una tercera oportunidad, habíamos visto el tema de los incendios urbanos y forestales desde la perspectiva de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Los que expusieron en esa oportunidad fueron el doctor, Jesús Delgado Villasmil, que él es planificador urbano de la Universidad Central de Venezuela, el ingeniero Luis Carrasco de la Universidad Metropolitana Tecnológica Metropolitana de Chile, y Fernando Fernández Claros, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba. En esta oportunidad tenemos 3 representantes que van a participar con el tema de la gestión de riesgos hídricos y medio ambiente. Quiero dar la bienvenida a la ingeniera Rosbeli Méndez, que en este caso está representando a Sucre, a la Universidad de San Francisco Javier, al ingeniero Moisés Perales Avilés, que representa a la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, y el ingeniero el doctor Inti Ernesto Rodríguez Levi, que es docente investigador de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba. Sin más preámbulos, entonces, quiero dejar en este momento la palabra al ingeniero Fernando Ledesma Periza para que pueda hacer la presentación de nuestra primera ponente en este tema de gestión de recursos hídricos y medio ambiente. Adelante, Fernando, por favor. Muchas gracias, Huáscar. Muy buenas noches con todos. Tengo el gusto de presentar a Rosbeli Méndez Ramos. Ella es ingeniera ambiental con especialización en gestión de residuos sólidos, con un enfoque en planes territoriales de desarrollo integral. Actualmente es docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y asistente de investigación en el Centro de Competencia o Target de la misma universidad. Además, colabora como especialista ambiental y en sistemas de información geográfica en la empresa EcoGreen y es miembro del equipo de investigación del proyecto EcoWater. Con experiencia como consultora ambiental, su trabajo abarca planes de aprovechamiento hídrico local, manejo integral de cuencas, sistemas de riego y estudios de línea base ambiental. Hoy nos trae la siguiente presentación: evaluación de riesgo de sequía en unidades educativas del municipio de Sucre, Bolivia. Adelante, por favor, querida Rosbeli. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. ¿Se escucha, verdad? ¿Era que puedo compartir pantalla? Claro que sí, puede compartir, ingeniero. Por favor. Está en la parte superior, compartir, usted está habilitada. Sí. ¿Está bien, se ve? Sí, perfecto. Todo bien.
Excelente, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Rosbelia Elizón Méndez Ramos, soy docente de la carrera de Ingeniería Ambiental y también asistente de investigación del Centro de Competencia OH Target. El tema que voy a exponer ahora es la evaluación de riesgo de sequía en unidades educativas del municipio de Sucre, Bolivia. Voy a comentar un poco de dónde soy parte. Soy parte del Centro de Competencia OH Target, perteneciente a la red CIH. Es un centro de interdisciplinariedad e internacional sobre una salud internacional. Pertenece a la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, cuyo objetivo es mejorar las condiciones sanitarias en países de medianos y bajos ingresos. También está financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico y el Ministerio Federal de la Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ. Como red CIH, lo que nosotros somos socios en Latinoamérica, muchas universidades, también hay socios desde África y Asia. Las universidades socias de Latinoamérica son la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad del Rosario, la Universidad Federal del Paraná de Brasil y también somos socios la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. ¿Qué nosotros hacemos como centro de competencia, como parte de la CIH? Lo que nosotros hacemos es promocionamos este enfoque Una Salud, enfoque One Health, donde tomamos en cuenta tres aspectos importantes: la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Nosotros trabajamos bajo este enfoque para diseñar, poder implementar programas, políticas de legislación e investigación en múltiples sectores para que podamos trabajar juntos bajo este enfoque, ¿no?, multi-interdisciplinario y poder tener mejores resultados para la salud pública. Entonces, nosotros como Centro de Competencia OH Target, lo que hacemos es promocionamos módulos virtuales sobre el enfoque en una salud. Tenemos financiamiento de proyectos en red. De hecho, este proyecto, lo que yo voy a exponer, es parte de un proyecto que se ha ganado y estamos con este financiamiento. También promocionamos becas de maestría y doctorado. También hay consultas telemédicas, pero esto es más en los países de Asia y África. También tenemos talleres sobre una salud, sobre este enfoque One Health y competencias de investigación y formación. Como oficinas locales, nosotros tenemos un centro de competencia aquí en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Tenemos 2 proyectos que se están ejecutando, están culminando. Uno es el proyecto EcoWater, que la investigadora principal es la doctora Polonia Rodríguez. Otro proyecto es residuos de antibióticos en los alimentos, cuya investigadora principal es la doctora María Teresa Solís. Mi persona es parte del equipo de investigación del proyecto EcoWater. Mi especialidad es el manejo de los sistemas de información geográfica. Me considero una profesional apasionada con el manejo de estas herramientas. Y es por eso que yo soy parte del equipo de investigación y he estado a cargo del diagnóstico y la evaluación de riesgos de sequía en unidades educativas del municipio de Sucre. El proyecto EcoWater, cuyo objetivo es desarrollar capacidades para el acceso y aprovechamiento del agua de lluvia en centros educativos de Guatemala y Bolivia. El presente trabajo yo voy a abordar es el diagnóstico ya en el municipio de Sucre. Vemos que uno de los efectos del cambio climático es la sequía, ¿no? Puede ser definida como una anomalía temporal de precipitación o caudal natural que puede producir una situación de insuficiencia en los suministros de agua, en función del nivel de demanda de agua existente en el área. Es por ello que si ustedes pueden ver el mapa que presento, esta es la ubicación de las unidades educativas rurales. Nosotros nos hemos enfrascado en estas unidades educativas porque consideramos que tienen mayor riesgo y son más vulnerables a los efectos de sequía. Es por ello que tuvimos que aplicar un modelo que sea apto para que podamos identificar unidades de alto riesgo.
Si ven, ahí son dispersas. Yo me considero y soy consultora ambiental, trabajo bastante con comunidades, entonces sabemos como consultores cómo es ir a trabajar con las comunidades, ¿no? El acceso a los caminos, la disponibilidad y las grandes necesidades que estas comunidades tienen, sobre todo por el acceso al agua. Es por ello que nosotros nuestra investigación y nuestro propósito era poder identificar unidades educativas con mayor riesgo de sequía. En el caso de Guatemala es muy interesante porque lo que ellos han hecho es poder identificar o trabajar con instituciones, pero ya del área urbana, ¿no? Entonces son dos contextos diferentes. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar en red, trabajar con otra universidad para poder ganar estos fondos. Entre los materiales que hemos usado para poder identificar las unidades unidades de mayor riesgo de sequía, hemos aplicado la ecuación de riesgo, ¿no? Esta ecuación ha sido muy bien mencionada por Obando en el año 2019, donde toma en cuenta dos aspectos, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es ya la probabilidad, ¿no?, de que ocurra el evento de sequía. Para poder realizar una zonificación, hace mucho la percepción técnica de la amenaza, ya sea sequía, helada, granizada. En este caso, hemos tomado en cuenta la percepción técnica de amenaza de sequía, y otro aspecto que hemos tomado en cuenta es la vulnerabilidad. En el caso de la vulnerabilidad, hemos tomado en cuenta el uso actual de la tierra, la densidad poblacional de las unidades educativas, la distancia al río, pendientes y la orientación de la pendiente. Toda esta metodología ha sido adaptada para las unidades educativas, porque esta metodología es más para comunidades. Entonces, como las unidades educativas son dispersas y tienen generalmente este comportamiento, es por eso que se ha usado esta metodología para las unidades educativas del nivel rural. Para el mapeo de amenaza de la sequía, lo que nosotros hemos realizado es una estimación del índice de precipitación estandarizado, cuantificando la intensidad del déficit de precipitación, tomando en cuenta 12 estaciones meteorológicas con un periodo de retorno de 10 años, donde el 63% del área del municipio tiene un índice muy alto. Otro aspecto que también hemos tomado en cuenta es la vulnerabilidad. Para ello, se ha realizado una clasificación supervisada de imágenes satelitales Landsat 8 con una resolución espacial de 15 metros y una escala de trabajo de 1 a 30.000, donde podemos resaltar un tipo de uso que son los matorrales y pastos en un 45% y el uso ganadero extensivo con afloramiento rocoso en un 30%, donde resalta en el distrito 7 del municipio de Sucre. Otro aspecto que también se ha evaluado es la densidad poblacional. Se ha realizado una interpolación espacial de las unidades educativas tomando en cuenta la cantidad de estudiantes matriculados. Otro aspecto que se ha tomado en cuenta es la pendiente. Hemos basado en un modelo de elevación digital de 12.5 metros de resolución espacial, donde resalta una pendiente moderadamente a fuertemente empinado en un 66% que predomina en el distrito 6 y 7. Otro aspecto que hemos tomado en cuenta es la vulnerabilidad por distancia al río. Nos hemos basado en un modelo de elevación digital y también en la red hídrica, que estos datos han sido proporcionados por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, más específicamente la unidad de riesgos, donde en el distrito 6 y 7 se concentran las mayores distancias, en un 52%. Otro aspecto que hemos tomado en cuenta es la orientación de la pendiente. Para ello nos hemos basado igual en modelos de elevación digital de 12.5 metros de resolución espacial y una orientación de laderas del noreste donde resalta en un 64%. Todo este análisis de la amenaza y la vulnerabilidad hemos realizado una evaluación multicriterio usando un sistema de información geográfica y lo que resalta, como pueden ver en el mapa, es esta zona, donde estas zonas son las unidades educativas con mayor riesgo de sequía, como pueden ver, y
pertenecen al Distrito 6. De las 64 unidades educativas rurales que se han tomado en cuenta, una es considerada de riesgo muy alto, 5 son consideradas de riesgo alto, 22 son consideradas de riesgo moderado, 36 de riesgo bajo y 1 de riesgo muy bajo. Como toda investigación, siempre hemos tenido algunos percances, algunas cosas que mejorar en la metodología. Y uno de los aspectos importantes para analizar el poder realizar una modelación espacial del riesgo es la percepción técnica de amenaza. En esta investigación, lo que hemos realizado es determinar la precipitación estandarizada solo en base a la precipitación. No hemos tomado en cuenta la temperatura. Hay muchas investigaciones, inclusive una que quiero resaltar por Fernández Duque el año 2023, donde considera que para poder determinar una percepción técnica del riesgo de sequía más certera es bueno considerar este factor que es el déficit de presión de vapor. Otro aspecto importante a analizar es poder realizar las interpolaciones, poder aplicar ya modelos de interpolación, usar modelos geoestadísticos para poder ajustar las interpolaciones que se realizan usando un sistema de información geográfica. Otro aspecto a tomar en cuenta es la capacidad de adaptación. No hemos analizado la capacidad de adaptación de cada unidad educativa, porque lo que nosotros hemos hecho es aplicar un modelo para poder disminuir los costos de transporte, porque si yo iba a agarrar un modelo puntual, tendría que ir a las 65 unidades educativas y poder también analizar esta capacidad de adaptación. Entonces, considero que eso es lo que podría tal vez dar un resultado mucho más certero. Esta metodología nos puede y nos permite monitorear este riesgo y poder priorizar acciones frente a la adaptación al cambio climático. Entonces, como podemos ver, esas son las 2 unidades educativas que se ha podido identificar que tienen mayor riesgo de sequía. Cuando nosotros hemos realizado las visitas y hemos ido a ver estas unidades educativas, realmente nos han sorprendido bastante y me ha dado mucho más confianza en el modelo. Y al ver de que estas unidades educativas no es que solamente necesitan agua, sino hasta servicios básicos como es luz. Entonces, y ahí podemos ver también, como parte del proyecto, es la implementación de los sistemas de cosecha de agua de lluvia. Esto ya es otra parte del proyecto, somos un equipo multidisciplinario. Yo he estado a cargo del diagnóstico y la identificación de las unidades educativas que tienen mayor riesgo de sequía. Y aquí quiero mostrar el equipo interdisciplinario, ahí están las autoridades, mis colegas que me han colaborado para poder aplicar este modelo. Como les había indicado, este proyecto va más allá porque no solamente es el tema del diagnóstico, sino que se ha aplicado, se ha instalado estos sistemas de cosecha de agua de lluvia, se ha realizado una capacitación a los estudiantes y padres de familia con toda una metodología, se ha también entregado o se ha dispuesto materiales de educación, entonces va más allá. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Tiene alguna consulta? Yo estoy presta para poder resolver. Muchas gracias, estimada Rosbeli. Si alguien en el público quisiera hacer alguna consulta referente al tema, por favor, tiene la palabra. En lo particular, Rosbeli, me gustaría, tú has indicado que se han tomado 2 elementos importantes y la fórmula convencional que se tiene para determinar el nivel de riesgo, ¿no? La combinación de la amenaza con la vulnerabilidad. Y se ha identificado en la vulnerabilidad del uso actual de la tierra, la densidad poblacional, distancia al río, que es realmente muy importante, pendientes y orientación de la pendiente. Además de haber tenido un poco esta óptica un tanto, la vulnerabilidad
ligada más bien a los aspectos físicos. ¿Han habido algún otro tipo de vulnerabilidades, de vulnerabilidad global, por ejemplo, que hayan sido considerados? Por ejemplo, que tiene que ver muchas veces con la acción política, con la acción educativa también de la misma población. ¿Y se han tomado también algún tipo de variables relacionadas a los otros factores de la vulnerabilidad global? Sí, muchas gracias por la pregunta. Justo ha sido el cuello de botella, porque tendríamos que haber analizado una capacidad de adaptación. Entonces, yo uso mucho la evaluación multicriterio. Estos pesos que yo he usado han sido adaptados por una metodología ya hecha. Si hubiera tomado en cuenta los aspectos que usted me ha indicado, que consideramos, y la literatura nos indica muy bien sobre las capacidades de adaptación al cambio climático, entonces yo hubiera tenido que ajustar el modelo y poner otros pesos. Y lo que hubiera tenido es que validar bajo alguna metodología, la que me recomiendan y la que está investigando es la matriz de Satie. Entonces, es parte de mi tesis de maestría. Eso es lo que estoy abordando, esa parte, porque considero que es muy importante. De hecho, es un análisis puntual que debería realizarse en cada unidad educativa, estimado Huáscar. Muchas gracias. Si alguien más quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Bien, por último, tal vez, sé que es muy pronto porque esto también está en estudio y está todavía como parte de la evaluación durante, se podría decir. ¿En qué medida se ha podido ver los cambios positivos de las condiciones iniciales y en qué términos también? Porque podría haber sido la población, seguramente hay un cambio en la misma población con el compromiso, están viendo novedades o cambios positivos con relación a la captación de agua, etcétera. Ya se pueden en este momento, en una evaluación durante, poder tener algunos atisbos de que la metodología y el proyecto está avanzando dentro de lo que se tiene expectado en una evaluación ex ante, digamos. Sí, justo estamos en eso, porque lo que nosotros hemos hecho, la primera parte era el diagnóstico, la implementación, luego la capacitación, y ahora nosotros estamos desarrollando un material para evaluar toda la intervención que nosotros hemos realizado. En base a esa evaluación vamos a ya pensar en el otro artículo científico para poder mostrar, ¿no? Realmente si hemos podido desarrollar estas capacidades en estas dos unidades educativas. Entonces, lo que estamos ahora haciendo es generar el material de evaluación para esta parte del proyecto. Bien, si no hay más intervenciones, yo agradezco mucho tu participación, agradezco mucho y además me gusta también el ver a jóvenes investigadoras por el apasionamiento que ponen en su trabajo. El otro día estuve de tribunal también observando cómo alumnos míos se apasionaban y muy jóvenes por los temas que están aprendiendo, y eso quiere decir que todavía hay mucha tela que cortar, mucho que aprender, un universo muy grande, y ver eso en los jóvenes investigadores realmente es un aliciente muy importante para nuestro país. Muchísimas gracias, Rosbeli, y vamos a pasar entonces al siguiente postulante. Si, por favor, Fernando, puedes continuar con el siguiente expositor. Muchas gracias. Con mucho gusto, querido Huáscar. Realmente es para mí un gusto presentar a un colega y amigo como es Moisés Perales Avilés. Es ingeniero civil con PhD en Recursos Naturales y Medio Ambiente y además una maestría en Ingeniería de Agua y Ciencias de la Educación Superior. Es también especialista en el diseño de presas, en el manejo integral de cuencas, en docencia universitaria e investigación educativa. Posee diplomas internacionales en teoría de los campos continuos aplicados a variables hidroclimáticas, diseño de estructuras hidráulicas, hidrología estocástica, además de diplomas en desarrollo comunitario y manejo de cuencas. También conoce y maneja teoría y práctica pedagógica. Actualmente dirige el Centro de Investigación del Agua, CIA Agua, de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, donde también es docente e investigador del Laboratorio de Hidráulica e Hidrología. Con más de 15 años de experiencia de docencia, tanto de pregrado como posgrado,
ha publicado más de 15 artículos en revistas nacionales e internacionales. También podemos decir que es secretario de investigación de nuestra red, REDULAC, capítulo Bolivia. Hoy nos trae la presentación de evaluación del riesgo hidrológico de presas frente al cambio climático de los embalses del Valle Central de Tarija. Adelante, querido Moisés. Muchas gracias, estimado Fernando. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Quiero agradecer la invitación hecha por la red para poder compartir algunas experiencias y también agradecer a Fernando por la presentación, ¿no? Yo hoy quiero comentarles algunas experiencias y sobre todo avances que venimos desarrollando en el tema de evaluación del riesgo hidrológico de presas frente al cambio climático, específicamente resultado de algunos proyectos de investigación que venimos desarrollando en los embalses mayores a 1 millón de metros cúbicos en el Valle Central de Tarija. Antes de iniciar, yo quiero comentarles un poquito acerca del CIAGUA. Nosotros somos el Centro de Investigación del Agua que desde la gestión 2016 estamos trabajando. Nosotros dependemos de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Autónoma Juan Vicente Saracho. Venimos trabajando en 3 líneas de investigación específicas. El centro está compuesto por 3 laboratorios, que cada laboratorio trabaja una línea de investigación concreta. Tenemos el laboratorio de hidráulica e hidrología, el laboratorio de hidroambiental y energías renovables, y el laboratorio de hidrosanitaria y reuso de agua, ¿no? Adicionalmente a generar proyectos de investigación con fondos nacionales e internacionales, nosotros hacemos la prestación de servicios, ¿no? Del tema de cantidad de agua, mediante aforos, hacemos monitoreos climáticos también, tenemos drones acuáticos, drones aéreos para realizar topobatimetrías o algún otro tipo de levantamiento. Y bueno, a pesar de que es un centro de reciente creación, estamos desarrollando actividades no solo en el departamento, sino a nivel nacional, con todo el tema referido al agua y el manejo de los recursos hídricos, ¿no? Y justo eso quiero comentarles en esta presentación sobre los avances y algunas actividades que venimos desarrollando como centro y resultado de esos procesos de investigación. Nosotros tenemos algunos resultados que compartir y socializar también con la comunidad científica y el público en general. La actual presentación yo la he dividido en 4 partes. Voy a tocar en primera instancia algunos datos específicos sobre el cambio climático. En la segunda parte voy a hablar sobre la problemática de los sedimentos y cómo ésta está relacionada con la seguridad hidrológica de presas. Como tercer punto voy a tocar algunos aspectos sobre la gestión del riesgo de desastres para dar algunas conclusiones iniciales y sobre todo resaltar los avances y qué nos queda por hacer, ¿no? Qué falta hacer en este tema específico de la seguridad hidrológica, el tema de la colmatación de los sedimentos y cómo eso influye en la gestión del riesgo de desastres. Muy bien, comencemos entonces. Yo quiero comentarles algunos datos que nos han llegado de última instancia, ¿no? Aquí quiero comentarles este artículo que ha sido publicado en el International Journal of Disaster Risk Reduction, que fue publicado el 15 de junio del 2024, donde nos dan algunos datos acerca del impacto que ha tenido el cambio climático en diferentes partes del mundo. Yo quiero que nos centremos un poquito en lo que es Bolivia, pero me gustaría dimensionar en primera instancia cómo el cambio climático está afectando a nivel mundial, ¿no? Y para esto, este artículo que les recomiendo que lo lean, nos dan algunos datos muy interesantes del número de personas afectadas por evento y número de muertes por evento por cada desastre relacionado con el clima en el periodo 2000 al 2020. Y fíjense, parecería que el cambio climático no lo tomamos en cuenta y lo mantenemos como algo abstracto, pero fíjense
su impacto que tiene en muchas personas, ¿no? Solo el número de personas impactadas por el cambio climático asciende a las 3.000 millones de personas. 3.3 billones de personas ya han sido afectadas por el cambio climático. 472.000 personas han muerto debido a algún evento relacionado con el clima producido o amplificado por el tema del cambio climático. Se tienen inventariados más de 4.600 eventos. Puede ser una sequía, inundación fluvial, un ciclón, un deslizamiento de tierra u otro. El número de personas impactadas por evento es cercano al 1 millón de personas. Y el número de muertes por evento es un poco más de 102 personas. Entonces, podemos concluir que el cambio climático está afectándonos a todos, ¿no? Y a un gran número de personas de manera directa. Quiero resaltar este estudio que hizo la CEPAL, que cada año en realidad publica un reporte sobre la economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Este pasado 2023, en su informe destaca las necesidades de financiamiento y herramientas de política para la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes con el clima. Pero lo que más me llamó la atención de este informe es que si no se cumplen los compromisos de acción climática, para cumplir con los compromisos de la acción climática, se requiere una inversión en América Latina y el Caribe aproximada entre 3.7 y 4.9% del PIB regional. Solo para tener una referencia, si aumenta la temperatura en 2.5 grados, el costo económico del cambio climático es bastante alto. Fíjense, dijimos que está entre 3.7 y 4.9 hasta el 2030. El gasto público actual a nivel Latinoamérica y el Caribe en salud es 3.9% del PIB. Y en educación es 5.2% del PIB. Para que vean ustedes la influencia económica que tiene el cambio climático en cada uno de los países de la región de Latinoamérica. Y adicionalmente, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de esta tendencia que se está generando en la variabilidad climática que se está presentando debido a estas anomalías presentes debido al cambio climático. Todos hemos sentido que el año 2023 ha sido uno de los años más calientes que hemos tenido después de mucho tiempo. Fíjense, esa tendencia desde 1980 de cómo se va incrementando la temperatura, y solo en 2023 hemos llegado a más de 1.8 grados centígrados de incremento en un solo año. Esto también se ve reflejada en el tema de riesgo climático y vulnerabilidades en América Latina. Los países más afectados, si consideramos como variable el riesgo climático, en el periodo del 2000 al 2019, de todo el mundo, fíjense, tenemos nosotros, el número 1 es Puerto Rico. Ahí cerquita del número 3 está Haití. Ahí cerca está Bahamas, Dominica, Guatemala, El Salvador, y nosotros en el puesto número 25 a nivel mundial está nuestro país. Entonces, fíjense, los países más vulnerables son los que no tienen una economía estable, ¿no? O son considerados países del tercer mundo. Y en el ranking de vulnerabilidades también estamos en uno de los primeros. Mire, de todos los países del mundo estamos Bolivia como 113, en el puesto número 113, cuando hablamos de vulnerabilidades climáticas. ¿Y esto cómo se relaciona con el tema de los embalses? Nosotros podemos concluir
que el papel de las presas como infraestructura de mitigación del cambio climático es bastante relevante. ¿Qué quiere decir? Que el cambio climático lo que hace es afectar la disponibilidad hídrica y para eso cada vez se está poniendo más de relieve la importancia de almacenar el agua para utilizarla en la época seca. También otra publicación hace una conclusión bastante interesante que dice que es probable que el cambio climático afecte la seguridad operativa de las presas. ¿Cómo? Porque este fenómeno introduce incertidumbres en las variables meteorológicas e hidrológicas que impactan directamente en la disponibilidad tanto espacial como temporal del agua, lo que influye a una operación eficiente de los embalses. Y por último, otro autor actualmente nos menciona que el cambio climático influye directamente en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos globales. Y estos fenómenos graves frecuentes como sequías, inundaciones y temperaturas extremas han causado efectos negativos repentinos y erráticos y graves en la seguridad y el funcionamiento de las presas y embalses. Entonces existe una relación, el cambio climático influye en los embalses, generando incertidumbres, no solo en la operación, sino también en el funcionamiento de la misma. Ahora quiero que comentemos un poquito acerca de la problemática específica. Vamos a centrarnos en un riesgo hidrológico de los embalses, que es el tema de la sedimentación. Y aquí quiero mostrarles, a mí me gustan mucho estas dos gráficas. Fíjense en esta gráfica de arriba, nosotros podemos ver en azul, está la proyección de la población hasta el 2040. Y aquí en naranja nosotros tenemos el volumen almacenado. Estos datos son cercanos al 2020 y después hay una proyección hasta el 2050. Fíjense, cada vez se va abriendo la brecha entre la cantidad de población y la capacidad de almacenamiento que tenemos en el mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que cada vez vamos a necesitar mayor cantidad de agua y cada año vamos a tener menos capacidad de almacenamiento. Por la disminución de los sedimentos y también porque no existen ya lugares adecuados y existen restricciones ambientales que impiden la construcción de presas de gran envergadura. Y este es otro gráfico bastante interesante que nos da luces sobre el tema del volumen neto almacenado y el volumen per cápita. Cada vez vamos a tener menos cantidad de volumen almacenado por persona y vamos a tener esa brecha que nos genera un déficit hídrico. Y esta temática ha sido tocada en varios lugares. Les hablo solo de congresos internacionales del International Committee of Large Dams, que es la ICON, que es el ente a nivel internacional que rige la normativa y la actualización del tema de presas. Fíjense, han tocado el tema de la sedimentación el 51, el 82, el 2009 y el 2018. Jornadas españolas de presas. Se ha tratado en dos ocasiones el tema de la sedimentación, el 96 y el 2010. En el 2018 se llevó a cabo el 26º Congreso Internacional que se celebró en Viena, Austria, donde se elaboró un documento que se llama la Pregunta 100, donde se trató exclusivamente el tema de la sedimentación de los embalses y el desarrollo sostenible. Ese mismo año se elaboró el Boletín 182 de la ICOL, que es la gestión de sedimentos en embalses, donde tratan normativas nacionales y estudios de caso. Pero ¿cuál es la problemática en sí? A nivel nacional nosotros tenemos una normativa que tiene un enfoque de diseño de los embalses, donde iniciamos desde una planificación, se concreta un diseño, se lo construye, se lo opera y se le mantiene, y después de un periodo de tiempo que generalmente se asume entre 50 o 100 años, y ahí concluye la vida útil de los embalses, que son inversiones bastante importantes.
las preocupaciones residuales como la puesta fuera de servicio de este tipo de infraestructuras no son consideradas en este tipo de enfoque que es el actual que estamos manejando en nuestro país, es la normativa vigente en nuestro país. ¿Qué es lo que se busca? Generar una gestión sostenible en los embalses. Ese enfoque de diseño tradicional que tiene el paradigma de diseño de vida útil, donde le dejamos a la siguiente generación la responsabilidad y los daños ambientales de la puesta fuera de servicio de un embalse y una presa. Nosotros, para alcanzar esa sostenibilidad, tenemos que intervenir. Quiere decir, modificando ese paradigma de un periodo de tiempo concreto a un paradigma de uso sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Planteamos que este tipo de infraestructuras tenga un uso perenne. Obviamente va a haber disminuciones de la capacidad de uso, ¿no? Cada vez vamos a tener menos agua, pero tratar en lo posible de que ese uso se vea reducido, pero se mantenga en el tiempo durante muchos años y no dejemos a la siguiente generación el problema. Entonces, tenemos que intervenir en materia de sostenibilidad y también tenemos que cambiar el paradigma de diseño a un diseño sostenible. Esto está que el funcionamiento del embalse se mantiene. Los beneficios obviamente pueden reducirse, pero se tiene un concepto y un paradigma sostenible del uso de los recursos naturales de aguas almacenadas mediante presas de almacenamiento. Esto tenemos que cambiar y para que cambie esto necesariamente tenemos que modificar la actual normativa y tratar de incluir este criterio de sostenibilidad al diseño de los embalses. ¿Y por qué les hablo de esto? ¿Por qué la seguridad de un embalse aumenta? Una presa es la infraestructura hidráulica que después de un reactor nuclear tiene la mayor capacidad de destrucción. Y esto lo hemos visto en varios ejemplos que quiero mostrarles aquí. Todos somos conscientes de lo que pasó en Brasil, el Río Grande del Sur, con las inundaciones. Más de 300.000 personas fueron afectadas, ¿no? Y se quedaron sin electricidad debido a que una presa se rompió. 29 personas muertas y más de 60 desaparecidas. Los daños causados por la tormenta han afectado casi 150 municipios. Y aquí podemos, la represa 14 de julio terminó rompiéndose debido a estas crecidas extremas que se presentaron. Aquí podemos ver lo que ocurrió en Kenia. En Kenia, en abril del 2024, también se rompió una presa y causó inundaciones aguas abajo, más de 42 personas murieron. Y fíjense, esto ocurrió hace pocos meses en esta gestión, no es que fue hace muchos años, ¿no? También lo mismo ocurrió en Brasil, ¿no? En esta gestión que estamos actualmente, en 2024, hubo esos problemas. ¿Y quién no se acuerda de esto que ocurrió en 2019, que fue una catástrofe ambiental, ¿no? En Brumadinho, sureste de Brasil, una presa de relaves se rompió, ¿no? El desastre mató a 272 personas. Los residuos licuados producto de la explotación minera se desbordaron de la presa y arrasaron con todo lo que estaba aguas abajo. Solo para tener una referencia del daño que se causó, la empresa encargada de la operación de esa presa fue condenada a pagar 7.000 millones de dólares en daños a las comunidades afectadas, para que vean la capacidad de destrucción que tiene una presa o uno de este tipo de infraestructura hidráulica. Y eso también ocurre en otros lugares, pero yo quiero recalcar, cuando tengan tiempo, por favor, busquen. Este año igual se rompió una presa en un río noruego, ¿no? En el río Glama específicamente, que es el más largo y caudaloso de Noruega. Se rompió la presa, pero no hubo esos daños causados por el tema de vulnerabilidades, ¿no? Y nosotros, lamentablemente, como región latinoamericana, somos bastante afectados por este tipo de eventos debido a las vulnerabilidades que nosotros tenemos. Pero ahora, ¿cómo podemos gestionar eso, no? ¿Cómo podemos gestionar el riesgo de desastres y específicamente la gestión del riesgo de colmatación?
¿Quiénes están interesados? Yo he hecho un pequeño gráfico para identificar algunos puntos que son necesarios de recalcar en el tema de la gestión del riesgo de colmatación. En primera instancia, las partes interesadas con la gestión del riesgo somos todos, los sectores industriales, agricultores, las poblaciones, sobre todo los que nos encontramos aguas abajo del embalse. Hemos identificado también que existe una falta de información medida que posterga el uso adecuado de ciencia y tecnología modernas en la solución de problemas. Parecería que en el tema de gestión de recursos hídricos la tecnología todavía no ha llegado. Podemos tener tecnología en otros lugares, pero lamentablemente aquí para el tema del monitoreo estamos cada vez más limitados y no hemos implementado estos avances tecnológicos para generar un monitoreo constante de las variables que nos permitirían realizar una planificación y la toma de decisiones más adecuadas. Adicionalmente, se ha identificado también que las prácticas actuales de explotación y mantenimiento deben mejorarse. Para alcanzar la sostenibilidad, no solo tenemos que gestionar los sedimentos, también debemos gestionar el agua. Y existe un criterio que quiero recalcar, que quizás es el más importante de esta presentación, que es el resultado de varios años de monitoreo. Nosotros como centro ya llevamos casi 6 años monitoreando los diferentes embalses, no solo en el departamento de Tarija, sino también en Chuquisaca, que es lo que no se mide, no se puede gestionar. A veces mucho hablamos de la gestión de los recursos hídricos, pero el primer paso para gestionar algo es medir, es monitorearlo, es tener datos del comportamiento de ese recurso que yo quiero gestionar. Y justo en vista de eso, nosotros como centro de investigación y como facultad y universidad, hemos identificado la necesidad como también las potencialidades que nosotros tenemos. Aquí les presento algo del equipo con el que contamos. Tenemos nosotros drones acuáticos. En realidad es una ecozona de doble frecuencia, perfiladores de velocidad de sonido, tenemos botes con motor fuera de borda, tenemos estaciones totales, GPS, drones topográficos, niveles y otros equipos adicionales como software hidrográficos que nos permiten realizar este tipo de análisis. Hemos identificado 5 embalses prioritarios que son los que hemos iniciado el monitoreo hace 5 años. Son los 5 embalses que tienen, que cumplen 2 criterios en realidad, que tienen más de 5 años de operación y tienen una capacidad de almacenamiento mayor a 1 millón de metros cúbicos. Y se ha comenzado a monitorear. Aquí podemos ver una imagen 3D del embalse, que es la topografía con drones, más la batimetría realizada con el dron acuático, ¿no? Hemos logrado actualizar esas curvas altura-volumen y tener las isóbatas completas del embalse, tanto la superficie subacuática como la superficie hasta el nivel de aguas normales. Ese es el embalse El Hondura, ese es el embalse El Molino. Se ha generado una red geodésica que nos permitía asegurar la precisión de los levantamientos y se ha trabajado de la misma manera, generando un ortomosaico con las imágenes del dron, más la batimetría. Hemos hecho esa combinación para poder tener la actualización de las curvas altura-volumen. Aquí está el embalse Calderas, que también es uno de los más importantes, el embalse Huacata, que es el segundo más grande que tenemos en el departamento, que es un poco más de 13 millones de metros cúbicos, y el embalse San Jacinto, que es aproximadamente, era inicialmente más de 61 millones de metros cúbicos, y ahora estamos por los 43 millones con la última topobatimetría realizada el año pasado, ¿no? Entonces, hemos hecho bastantes análisis que les voy a ir comentando. ¿Y cuál era el objetivo? Hemos categorizado y priorizado cuáles son los embalses que necesitamos intervenir de manera prioritaria. Y hemos utilizado un indicador sumamente sencillo, que es el ASL, que es propuesto por la International Commission o la Water Commission de la India, perdón, que proponen en función de la pérdida total del almacenamiento y los años totales de explotación un indicador simple, ¿no? Que se ha identificado la prioridad, se ha categorizado la dinámica sedimentaria en embalses con escasa información, que es
los que nosotros tenemos porque tenemos muy poca información. Y esto se tiene que traducir en publicaciones, que aquí les muestro algunas. Les pongo algunas de las publicaciones del 2023. En realidad están todas las publicaciones realizadas por el CIAO el año pasado. Tenemos algunos artículos nacionales, hemos hecho un análisis de la cuenca del río Tomayapo y la influencia en la vida útil del embalse, específicamente analizando la variable de erosión hídrica. El ingeniero Mario Gamarra igual ha hecho una propuesta metodológica para aplicar modelos digitales de terreno a los PALSAR en la delimitación de cuencas hidrográficas. Tenemos algunos artículos internacionales. Bueno, ha sido aceptado este artículo el año pasado, que es en la revista de Tecnología y Ciencias del Agua del INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que hemos hecho un análisis multitemporal y espacial del sedimento depositado en San Jacinto. Hemos hecho una caracterización y generado curvas regionales para todo el departamento de Tarija, y hemos publicado en la revista de Tecnología y Ciencia de la Universidad Nacional Tecnológica de Buenos Aires. Tenemos igual una revista, una publicación en Q1, ¿no?, que lo hicimos con algunos amigos de Cochabamba, como el ingeniero Oliver Saavedra, que hicimos la implementación de hidrovite en la cuenca del Guadalquivir, ¿no?, con productos satelitales. Hemos hecho una publicación también en la Universidad de la revista de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, que hemos caracterizado la dinámica sedimentaria, ¿no? Algunas otras publicaciones un poco más antiguas, ¿no? Hemos hecho un análisis de escenarios de tiempo y demanda para ver los diferentes escenarios que se están generando de un embalse multipropósito como es Huacata, ¿no? Y ahí tenemos algunos de los resultados que hemos obtenido para ver qué ocurre con el embalse que actualmente está siendo usado para riego cuando se incluya la parte hidroeléctrica y el componente agua potable, ¿no? Aquí se ha hecho también un análisis de cómo está afectando el sedimento a la principal obra de toma del embalse San Jacinto. Hicimos batimetrías simultáneas, el 2018 y el 2019, para analizar este aspecto puntual, ¿no? Aquí está la metodología que nosotros planteamos, ¿no?, que es cómo se puede utilizar aerofotogrametría para la superficie topobatimétrica en embalses de montaña específicamente, y planteamos una metodología específica con puntos de control y realizando una segunda reorientación de las fotografías aéreas para tener un modelo digital de terreno validado, y hemos tenido muy buenos resultados con esta metodología aplicada en los diferentes embalses. Aquí está la publicación del INTA, donde hicimos ese análisis espacio-temporal, ¿no? Podemos ver, hicimos un álgebra de mapa sencillo de la batimetría de 1989, que la digitalizamos, que fue hecha por el Servicio Nacional de Hidrografía Naval, y la última topobatimetría que nosotros hicimos en 2019, y ahora la actualizamos a la 2023 para ver los diferentes espesores de sedimentos que se han ido presentando. Actualmente estamos haciendo otro proyecto de investigación para determinar la densidad aparente de ese sedimento. Queremos, en función de un análisis granulométrico de muestras sacadas en diferentes puntos del embalse, identificar el origen de los sedimentos que se están depositando en el embalse San Jacinto, porque la cuenca es bastante grande. Ahí podemos ver algunos análisis temporales y espaciales. Aquí está una propuesta de caracterización de la dinámica sedimentaria en embalses con escasa información, ¿no? Cuando no se tiene muchos datos monitoreados, ¿cómo yo puedo caracterizar esta dinámica sedimentaria? Eso se ha propuesto en la revista de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Aquí está, somos el único departamento que tiene curvas regionalizadas sobre el tema de sedimentos, y eso es resultado de los estudios que venimos haciendo, ¿no? Pero ¿qué queda por hacer? Yo quiero enfatizar estas dos cositas. Voy a recalcar dos conceptos, uno es el de gestión y el otro es de gobernanza. ¿Qué es la gestión? La gestión son las actividades técnicas y administrativas necesarias para hacer posible la gobernanza. Y la gobernanza es el conjunto de actividades normativas o funciones necesarias para garantizar los servicios de captación, distribución y tratamiento. En resumen, ¿qué es? Yo necesito una gestión para asegurar mi gobernanza. Si yo quiero, el objetivo de la gestión de los recursos hídricos, la gestión de los riesgos, es generar una normativa que me permita asegurar esas actividades
de captación, distribución y tratamiento del agua. Entonces, las mediciones me hacen una gestión y la gestión me genera gobernanza. Y quiero concluir con algunas conclusiones iniciales, que es cómo yo puedo gestionar el riesgo. Y me llama mucho la atención a mí que el riesgo necesariamente debe seguir siendo local y tan específico como cada contexto sea posible. Existen retos mundiales, pero no puede existir respuestas mundiales. Nosotros debemos diseñar medidas de reducción de riesgo, en primera instancia realizando un diagnóstico y la identificación de las carencias o barreras para la gestión del riesgo. Y eso es un conocimiento detallado de las características y el funcionamiento de nuestros sistemas hídricos en los diferentes lugares. Y para eso necesitamos hacerlo de manera concreta. Y concluyo con esto. Lo que no se mide no se puede gestionar, entonces es necesario generar una cultura de medición. Tenemos que monitorear no solo la oferta, sino también la demanda. Tenemos que saber cuánta agua nos está ingresando al embalse, cuánto se nos está perdiendo, cuánto estamos utilizando. Si queremos gestionar el tema de los embalses, necesitamos comenzar a medir qué volumen nosotros estamos perdiendo de manera anual, cuál es la proyección de esto. La planificación va a estar en función de la cantidad de datos que tengamos, reducir las incertidumbres que nosotros tenemos para poder tomar decisiones de manera adecuada. Pero una decisión basada en datos. Y eso lo tenemos que hacer de manera conjunta, no solo la academia, la ciencia, sino absolutamente todos nosotros, ¿no? Comenzar gestionando nuestros recursos hídricos, disminuyendo los riesgos, pero con base a datos medidos. Y eso es cambiar, ¿no? Muchas veces yo digo, los datos no dan votos, porque parecería que no le importa, ¿no?, a los tomadores de decisión, pero ese paradigma debemos cambiarlo de manera técnica y proponer que cada día se generen más datos que nos permitan cada vez tomar mejores decisiones. Les agradezco mucho su atención y bueno, estoy pendiente a las consultas. Muchas gracias, estimado Moisés. Una presentación muy puntual en tiempo y en tema en relación a la temática que habíamos escogido para el día de hoy. Lo decimos con mucho orgullo, además, por ser miembro de la red REDULAC, representando a la Universidad Juan Michel Saracho de Tarija en esta importante red. Yo quisiera, sí, inicialmente hacer dos consultas que quedaron resonantes. Has hablado de que con el tiempo la brecha entre el crecimiento poblacional y la captación de agua en realidad cada vez se está separando más. Tal vez habría que en este caso hacer una película o una pregunta doble. ¿En qué medida el gobierno nacional desde sus instancias respectivas está consciente de estas proyecciones que se van separando bastante? Y además, ¿qué se podría estar haciendo a nivel nacional en términos de políticas para tratar de revertir ese escenario que de entrada ya se vislumbra negativo en el futuro? Gracias, Huáscar, por la consulta. Y tienes mucha razón, ¿no? En primera instancia, te doy un ejemplo, ¿no? España tiene el 50% de la capacidad de almacenamiento del total de los recursos hídricos disponibles. Quiere decir, de cada gota que llueve, la mitad lo almacenan en España. Y eso es variable en diferentes lugares del mundo, ¿no? Nosotros estamos cerca del 1%. Entonces tenemos muy poca capacidad de almacenamiento, por lo tanto estamos bastante vulnerables frente al cambio climático. Adicional a eso, que el sector agrícola, que es el que más agua utiliza a nivel nacional, es el menos eficiente. Su eficiencia está cerca del 15 al 20%, quiere decir de 100 litros de agua, solo 15 llega a la planta en los sistemas mejorados. En los sistemas tradicionales es menor al 5%. Entonces tenemos serios problemas. Se están tomando algunas medidas, te doy un ejemplo, se está comenzando un programa de presas resilientes, es el programa financiado por la CAF, son $240 millones inicialmente, sobre el tema de construcción de presas, auscultación de presas. Hay otros programas adicionales a nivel nacional que
que vienen a aumentar esa capacidad de almacenamiento. Pero existen vacíos legales importantes que tienen que ser también cubiertos, como no tenemos una normativa actual de seguridad de presas, por ejemplo, no tenemos un organismo que regule eso. Te doy el ejemplo del ORCEP en Argentina, el Organismo de Seguridad de Presas de la Argentina, en Brasil también lo tienen, en Perú, pero aquí no tenemos todavía el marco normativo que nos permita o que nos obligue de manera coercitiva a realizar un uso eficiente del agua. Entonces, algo que se habló también en otros seminarios, ¿no? El ingeniero Mauricio Ledesma lo dijo claramente, ¿no? Debemos gestionar también la demanda. Tenemos que aumentar las eficiencias de los diferentes usos del agua. Todo el mundo pide más agua, pero no estamos realizando tareas para optimizar o mejorar las eficiencias de esto, ¿no? Entonces, esta es una tarea global, ¿no? Porque el tema agua interviene en todos los actores, todos somos actores en esta temática, ¿no? Entonces, se están haciendo algunos adelantos, pero es necesario continuar, ¿no? Tiene que existir una propuesta concreta por la academia, por la parte científica, por nuestras instituciones públicas, tanto gobernaciones como municipios, para generar esas políticas de uso eficiente de los recursos hídricos, ¿no? Es fundamental. Y tenemos que ser propositivos, ¿no? Nosotros como academia hemos tratado también de poner nuestro granito de arena y participar en los diferentes escenarios para cambiar la mentalidad para generar un uso eficiente y sostenible del agua. Muchas gracias, estimado Moisés. En la sala, si alguien tuviera alguna consulta, alguna pregunta para nuestro expositor. Buenas tardes, arquitecto. Ahí en el chat hay una pregunta. Hugo Zurita pregunta, buenas noches, ¿se cuenta con un inventario de los embalses del departamento? ¿Cuáles son los problemas comunes que tienen estos? ¿Existe alguna norma nacional que regule el uso de estas presas? Muchas gracias, Hugo, por la consulta, ¿no? A nivel departamental existen varios inventarios. No existe un documento como tal, como inventario, pero las diferentes instituciones tienen inventarios, ¿no? Te hablo, en 2010 se ha hecho un inventario de presas, el PERT, que es una unidad desconcentrada de la gobernación, tiene todas las presas construidas por ellos, que son más de 50. En el plan director de la cuenca del río Guadalquivir igual se ha hecho un levantamiento de información que está disponible para cualquier persona, que es en el SITA, ¿no? El Sistema Hídrico de Tarija, donde está toda la información referida al tema agua en Tarija, y ahí hay un software que se llama el Agua. En ese software se puede ver georreferenciada todos los embalses que se han inventariado con sus datos más importantes, ¿no? Entonces, en el marco del plan director de la cuenca del río Guadalquivir se ha hecho un levantamiento de información bastante importante que contribuye también a los planes de aprovechamiento hídrico local, ¿no? Los PALS que han sido promovidos por el ministerio también. Entonces, tiene mucha información. También tengo conocimiento de que se ha hecho un inventario de presas para el tema de clasificar las presas en función de su riesgo potencial de rotura, ¿no? Se han clasificado más de 10 presas en el departamento de Tarija, de forma bastante detallada, ¿no? Entonces, existe información. ¿Cuál es el problema? Nadie es dueño de las presas, en realidad. Por ley pertenece el servicio el CEREGI, el Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua, es el encargado de estas, pero está bastante débil en el tema económico para monitorearlas. Entonces, no existe un ente como tal que esté encargado de la operación y la auscultación de las presas, y esa es una de las limitantes más grandes. No se las opera de manera adecuada. Entonces, no se está haciendo un uso eficiente del recurso y eso está en perjuicio de los que usan el agua, aguas abajo, ¿no? Entonces, es necesario generar reglamentaciones a nivel regional que nos permitan ajustar estas deficiencias en el tema de operación y animarnos a generar un ente que lo haga, ¿no? El marco de este programa de presas resilientes se ha propuesto que las universidades sean las encargadas de monitorear los diferentes embalses a nivel nacional, ¿no? En Tarija seremos nosotros como Juan Vicente Saracho,
en Cochabamba San Simón, en La Paz San Andrés, en Chuquisaca la Francisco Javier. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un personal más estable, ¿no? Que nos permite ser repositorios de la información y mantenerla y darle un valor agregado científico, ¿no? Entonces, ojalá se pueda concretar eso. Son algunos aspectos que se viene trabajando ya de hace varios años y esperamos que se pueda concretar, ¿no? Porque se ha tenido muchos problemas con las gobernaciones, ¿no? Por el cambio de personal técnico constante, ¿no? Esos son algunos de los problemas, ¿no? Entonces, hay información, lo que falta es un poquito darle el valor agregado a esa información y afinarla y proponer un sistema de monitoreo continuo. No existe información puntual que es de referencia, pero no te da muchas luces, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a implementar o fortalecer nuestros sistemas de monitoreo continuos en las diferentes presas. Bien, muchas gracias. Tenemos en el chat dos últimas preguntas que cerraríamos ahí para poder dar paso a nuestro siguiente expositor. Juan Jacobo Leaño pregunta, ¿cuáles son los problemas ambientales específicos y cuáles son las soluciones? Tal vez es una respuesta un poco grande. Sin embargo, también Oscar Ricaldi, para hacer las dos preguntas en uno, pregunta, ¿qué tan viable es el dragado o limpieza de sedimentación en las presas como la de San Jacinto? Muy bien, gracias al ingeniero Juan Leaño y también al ingeniero Oscar Ricaldi, ¿no? de Tarija, que están también participando de este seminario, ¿no? La primera pregunta del ingeniero Juan Jacobo Leaño es si existen muchos problemas ambientales relacionados con el tema de las presas, ¿no? Sobre todo en el tema de contaminación hídrica, ¿no? Y lo otro que no estamos considerando, los problemas ambientales con la puesta fuera de servicio de las diferentes presas que están llegando casi a su vida útil, ¿no? Se han identificado muchos, ¿no? Y se han dado también varias soluciones, pero seguimos teniendo muchas limitantes, sobre todo en el tema económico. Implementar soluciones para mitigar los problemas ambientales está siendo un problema, ¿no? Les hablo que ni siquiera estamos pudiendo trabajar con el tema de los sedimentos, que también es un problema ambiental porque los sedimentos están contaminados, ya se han hecho varios estudios que existe la presencia de pesticidas no solo en los sedimentos, sino también en los peces y también en los jacintos, que son las plantas acuáticas que están dentro de los embalses, ¿no? Y lo otro es no se está analizando igual la modificación del microclima en cada uno de los embalses, la generación de vectores también como los mosquitos, los zancudos que vienen influenciando, ¿no? A esto. Y para eso es necesario continuar investigando y midiendo, ¿no? Es un tema bastante amplio, pero usted tiene mucha razón, hay que considerarlo, ¿no? Y no solo identificarlo, sino buscar alguna solución, pero eso va a estar relacionado con los recursos económicos disponibles. Y para esto, obviamente, necesitamos generar una normativa que el que usa la presa tiene que haber unos costos ambientales involucrados con el uso del agua embalsada, ¿no? Y eso está en función de una organización y de una normativa que nos permita reglamentar todas estas cosas y tener recursos para ir mitigando los problemas ambientales que se vayan presentando. Y lo que concluyo, no tiene que ser una solución local. Hay que hacer un análisis pormenorizado de cada embalse y generar una propuesta a medida para ese embalse, ¿no? Y lo otro, lo que siempre se habla, ¿no? de San Jacinto, la posibilidad de dragar, ¿no? Solo que para darles un dato, ¿no? Nos están entrando 125.000 metros cúbicos año, es el dato, ahorita lo voy a calcular. Si hacemos esos 120.000 dividido entre volquetas de 4, son casi 31.000, un poco más de 31.000 volquetas de 4 cubos de sedimento que nos entra al año en San Jacinto. Entonces, el problema no va a ser sacar el sedimento. Es caro, obviamente, pero ¿dónde lo ponemos? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque la cantidad de sedimento que está ingresando no se puede colocar en cualquier parte. Algunos decían venderlo como abono para nivelación, pero es una cantidad inmensa, ¿no?
ya se han perdido cerca de 15 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento que ahora está ocupada por sedimentos. Entonces, una gran cantidad. Entonces, amerita un estudio bastante minucioso. Es una opción, pero no es la mejor solución. Hay que hacer un análisis más detallado del costo y sobre todo generar buzones de deposición para sacar el sedimento y colocarlo, ¿no? Entonces es algo que no se ha analizado de manera concreta, quizás porque no se tiene claro la magnitud del problema, pero es necesario comenzar a realizar actividades de investigación en este tema, ¿no? Nosotros estamos haciendo algunas, como les comentaba, ¿no? Identificando las características granulométricas del sedimento para poder saber su origen, para poder implementar medidas de control más eficientes, ¿no? Les digo, la cuenca de 437 kilómetros cuadrados, si no estoy mal, con los primeros datos que tenemos, nosotros podemos identificar que solo el 16% de la cuenca, que es fluvio lacustre, está aportando de sedimentos. Entonces, es donde tenemos que intervenir. Pero eso es resultado de un estudio y un análisis, ¿no? Entonces, hay que continuar, hay mucho por hacer y quizás son áreas donde estamos flacos en el tema de datos e investigación. Muchas gracias por las consultas y bueno, estamos pendientes para continuar colaborando con la red, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, generar este tipo de escenarios. Bueno, la iniciativa de Huáscar, la red REDULAC es un escenario donde se puede compartir estas cosas, donde podemos ampliar nuestros conocimientos, integrar otras personas especialistas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para poder dar soluciones a los problemas que venimos afrontando como región y como país. Muchas gracias, estimado Moisés. Para todos los que están presentes en este momento, quiero indicarles que a los 2 o 3 días de que termine el seminario, los expositores nos presentan un resumen breve de lo que han expuesto en cada sesión y seguramente el ingeniero Moisés Perales publicará también los enlaces de estas ediciones y publicaciones que se han ido realizando y se han ido ofertando. Entonces, a través de estos enlaces ustedes van a poder acceder también a esas publicaciones que son de verdad de mucha importancia para el país y para el ambiente académico. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Perales, y daríamos paso entonces en este momento al ingeniero doctor Inti Ernesto Rodríguez Levy, a quien le pido por favor a Fernando que pueda hacer la presentación respectiva. Gracias, con mucho gusto. Realmente es un gusto presentar a nuestro tercer ponente, es Inti Rodríguez. Él es docente e investigador a tiempo completo de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, acá en Cochabamba. Es egresado también de esa misma universidad. Cuenta con una maestría en gestión lacustre y marina de la Universidad de Ghent, en Bélgica, así como un doctorado en la Universidad Libre de Bruselas. Tiene experiencia en el sector público, habiendo trabajado en la Dirección de Gestión del Agua de la Gobernación de Cochabamba, donde se destacó el proyecto GIAC en colaboración con la cooperación japonesa. Desde el 2018 ha sido docente de la Universidad Católica Boliviana y sus áreas principales de investigación incluyen la hidrogeología y el componente humano de las cuencas. Hoy nos trae la presentación Desarrollo y aplicación de herramientas alternativas para la identificación de zonas de recarga hídrica en cuencas rurales. Adelante, Inti. Muchas gracias por la bienvenida. Ahora paso a presentar, por favor. Deme un momentito, por favor. Ok. ¿Se puede ver lo que estoy presentando? Disculpen. Adelante, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por estar conectadas a esta presentación. Mi nombre es Inti Rodríguez, como lo dijeron hace un momento, y hoy les voy a hablar un poquito acerca del desarrollo y aplicación de herramientas alternativas para la identificación de zonas de recarga hídrica en cuencas rurales
y además un poquito la incidencia de la ciencia en la resolución de conflictos sociales relacionados al agua. Bueno, es necesario empezar diciendo que en los últimos años, bueno, la conciencia sobre la conservación del agua ha aumentado un poco, incluso en los países en vías de desarrollo, debido principalmente a la creciente variabilidad en el clima y a la consiguiente escasez en el agua, ¿no? Sin embargo, esta nueva conciencia, digamos que le podemos llamar, se ha concentrado principalmente en, por ejemplo, ríos contaminados, océanos llenos de plástico, incluso en glaciares que se vienen derritiendo, ¿no? Y aunque obviamente todos estos son ejemplos que son muy importantes de cosas que nos deberían preocupar, todos estos comparten una característica común, que es que todos pueden verse a simple vista, ¿no? Entonces, las aguas subterráneas, a pesar de contener el 99% del agua dulce en estado líquido de la Tierra, siguen siendo consideradas como un recurso invisible, digamos, que sigue recibiendo una atención mínima a comparación del agua superficial, ¿no? Entonces, es precisamente esta invisibilidad, digamos, lo que hace que los acuíferos sean tan vulnerables. Una región del mundo donde esta situación es muy evidente es América Latina, ¿no? En comparación de otras regiones en el planeta. En la región latinoamericana, Bolivia puede considerarse, de hecho, un ejemplo que es bastante paradigmático de una relación bastante compleja con el agua, porque a pesar de haber dado pasos interesantes en el pasado reciente, como por ejemplo el reconocimiento del derecho humano al agua en la constitución política, Bolivia no ha sido capaz de actualizar, por ejemplo, su ley de aguas de 1906, retrasando la regulación sostenible del agua, incluidas las aguas subterráneas, obviamente, ¿no? Hasta ahora no existe ninguna ley, por ejemplo, que regule el espaciamiento entre los pozos y solamente existen, digamos que algunos esfuerzos municipales que son bastante aislados para proteger las zonas de recarga de las aguas subterráneas, ¿no? Esto obviamente provoca una falta de gestión integrada de las aguas subterráneas, sobre todo porque su estudio es comparativamente con el agua superficial, es más, digamos que técnicamente es más complicado y más caro, ¿no? En este contexto, nosotros podemos decir que en general, tanto en América Latina como en Bolivia, caen en el paradigma clásico de la explotación de aguas subterráneas, ¿no? Que básicamente lo que hace es considerar a los acuíferos como fuentes ilimitadas de agua que pueden ser explotadas sin ningún tipo de consecuencias, ¿no? En este contexto, enfoques como la gestión integrada de recursos hídricos o, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible intentan cambiar un poco este paradigma hacia uno que sea un poquito más sostenible, ¿no? Pero incluso dentro de estos paradigmas, las aguas subterráneas siguen recibiendo poca atención, considerando, por ejemplo, que las unidades de gestión de la gestión integrada de los recursos hídricos siguen siendo las cuencas hidrográficas, ¿no? Que lamentablemente no suelen coincidir con los límites de los acuíferos, como sabemos. En Bolivia, a pesar de contar con algunas leyes que están bastante bien elaboradas, que son locales, la gestión del agua en las cuencas rurales está en las manos de las comunidades, debido a la ausencia total o en algunos casos parcial del Estado, ¿no? Entonces, para que Bolivia trate de evitar que se quede relegada en su búsqueda de una gestión sostenible de las aguas subterráneas, una opción recomendable es considerar herramientas alternativas para el estudio de este particular recurso, ¿no? En este contexto, digamos que nosotros nos referimos a enfoques alternativos cuando hablamos de aquellos que son rentables, por un lado, que los hacen más asequibles para que las comunidades de países en vías de desarrollo permitan la participación de la comunidad, por ejemplo, lo que puede obviamente aumentar el apoyo a la gestión sostenible y además garantiza que las decisiones se basan en algunos casos, en conocimiento local, por ejemplo, ¿no? Los enfoques alternativos también deberían tener una característica de ser flexibles, por ejemplo, de manera que se puedan adaptar a las necesidades específicas de las comunidades y por lo tanto pueden ayudar a desarrollar las capacidades de las partes interesadas locales, ¿no? De los stakeholders locales. Haciéndoles obviamente a estas herramientas mucho más sostenibles en el largo plazo, ¿no? En el largo y en el mediano plazo.
La falta de regulación del agua subterránea ha tenido obviamente importantes consecuencias en Bolivia, ¿no? Especialmente, y lo tomamos como estudio de caso, a la cuenca agrícola del Valle Alto, ¿no? Que está en Cochabamba. Aquí esta ausencia ha llevado en muchos casos a la perforación incontrolada de pozos privados especialmente, digamos que enfocados en el riego, bajando obviamente el nivel freático en los municipios de la cuenca baja, ¿no? Para solucionar esto, los esfuerzos se han centrado en los últimos años, en las últimas décadas, en priorizar, por ejemplo, el uso del agua en la cuenca baja, que es donde se encuentra la mayor capacidad agrícola, digamos, captando agua del sector noreste, ¿no? Que tiene un clima más húmedo e históricamente no se ha visto tan afectado por la escasez de agua, lo cual eventualmente ha generado una serie de problemas, especialmente sociales, que están, digamos que relacionados con la competencia o la tenencia del agua, ¿no? Debido a estas situaciones, se ha considerado a la cuenca del Valle Alto como una interesante zona de estudio, ¿no? Ahora, presentándoles un poquito el tipo de investigación a la que me he dedicado en los últimos años, la investigación que les presento el día de hoy ha sido realizada en el marco del proyecto CREA, que es de la Universidad Católica Boliviana, financiada por el Consorcio de Universidades Flamencas de Bélgica, ¿no? El BLIR, que tiene como estrategia el contribuir a la gestión integrada del agua basado en la metodología de comunidades de aprendizaje transdisciplinar, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, la transdisciplina generalmente tiene que ver justamente con eso, ¿no? Romper los límites entre las disciplinas, como lo dice su nombre. Mientras que la investigación interdisciplinaria, que es un término que es un poquito más conocido, que lo utilizamos más, se enfoca en articular, digamos, que los aportes de diferentes disciplinas académicas, digamos que dentro de un solo marco, lo podríamos decir así. La investigación transdisciplinaria quiere dar como que el paso siguiente, ¿no? Ir más allá e integrar diferentes formas de conocimiento académico disciplinario con formas de conocimiento no académico, ¿no? Y honestamente, obviamente, como ingeniero y como investigador, este tipo de perspectiva es como un poco chocante al principio, ¿no? Porque rompe un poco los paradigmas clásicos, lo cual, como hemos visto en anteriores investigaciones, creo que es bastante importante, ¿no? Sin embargo, obviamente, esta es una forma muy interesante de entender y resolver especialmente problemas complejos, como es el manejo integrado del agua, ¿no? En tal sentido, desde el principio de la investigación es que se han hecho, digamos que esfuerzos bastante grandes para comprender conjuntamente con los actores interesados, con los actores locales, cuáles eran las problemáticas hídricas que más pesaban en los municipios que queríamos estudiar, ¿no? De entre todas las problemáticas identificadas, digamos que el desconocimiento de las zonas de recarga hídrica representaba un reto bastante importante y relevante, sobre todo para la gestión hídrica de los municipios con los que estábamos trabajando, debido a que un gran porcentaje del agua para el riego y consumo del ser humano, digamos, proviene de vertientes o de pozos, ¿no? Entonces, abriendo paréntesis, simplemente un poquito para recordar, es necesario comprender que estas zonas de recarga son aquellas zonas que tienen características biofísicas y climáticas específicas que que propician la infiltración del agua para recargar los acuíferos subterráneos, ¿no? Y de este modo alimentar las vertientes y los pozos. De hecho, la preocupación sobre este tema ha llevado a que municipios como el municipio de Tiraque, por ejemplo, que es un municipio bastante importante dentro de la cuenca del Valle Alto, quiera intentar desarrollar una ley y una serie de reglamentos municipales para la conservación de dichas zonas, ¿no? Este obviamente es un gran paso hacia la gestión integrada del agua, ya que, como sabemos, los sistemas acuíferos suelen ser bastante vulnerables a la contaminación por las actividades antrópicas si es que se descuidan estas áreas de recarga, ¿no? Bueno, la parte principal de la investigación que he llevado a cabo en los últimos años se ha centrado en el sector noreste del Valle Alto, ¿no? Como les decía hace un momento, el municipio de Tiraque de manera particular, que se diferencia del resto de la cuenca, especialmente por el tema climático, ¿no? Porque es especialmente en la parte más noreste, tiene un clima subhúmedo, ¿no? Esto ha hecho que este sector históricamente sea un sector productor de agua, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
que hasta hace poco no sufría de escasez de agua a diferencia del resto de la cuenca, ¿no? Entonces, prácticamente todo este sector se encuentra dentro del municipio de Tiraque, como les mencionaba, donde en los últimos años se han realizado estos esfuerzos para desarrollar estas políticas, como les decía antes, de protección de las áreas de recarga de agua subterránea. Especialmente debido a su posición como estratégica en la cabecera de la cuenca, ¿no? Sin embargo, debido justamente a esta posición estratégica, es que siempre ha sido un tema bastante delicado el realizar, por ejemplo, investigaciones científicas sobre el agua en Tiraque, ya que existe la creencia generalizada, podríamos decir, de que se podría restringir el acceso del agua a los regantes, que es un grupo bastante poderoso, digamos, que dentro de este municipio, ¿no? Entonces, solamente cuando estábamos tratando de realizar esta investigación, solamente a través de una serie de talleres y reuniones con los líderes de las comunidades, siguiendo esta lógica transdisciplinaria, fue posible establecer a la comunidad de Birbini, que es una comunidad muy pequeñita dentro del municipio de Tiraque, y en realidad a la cuenca, a la microcuenca de 7 kilómetros cuadrados que se ajustaba a los límites de la comunidad como un posible área de estudio piloto, digamos, ¿no? Sin embargo, parte de la investigación también tuvo que ver con calcular la recarga regional de aguas subterráneas mediante el método de balance hídrico de suelos de Shoshinsky, que utiliza algunos factores meteorológicos, topográficos, edáficos y de ocupación del suelo, de uso del suelo, perdón, en cálculos mensuales considerando datos de la zona no saturada del suelo con efectos retardados del mes anterior, ¿no? Entonces, esto se lo hizo para toda la cuenca del Valle Alto. Inicialmente se consideró que los datos meteorológicos de las estaciones de los servicios nacionales eran inadecuados, digamos, lo que llevó a adoptar como alternativas algunos modelos de circulación global, ¿no? De igual manera, mediante el uso de técnicas de geofísica, como la tomografía de resistividad eléctrica, se plantearon algunos modelos hidrogeológicos conceptuales de la cuenca de Birbini, que les mencionaba hace un momento en Tiraque, como una alternativa a procesos invasivos de perforación, ¿no? Entonces, esas han sido como que otras investigaciones que también hemos realizado dentro de esta investigación un poco más grande, pero nosotros en esta presentación nos vamos a centrar en el tema de identificación de zonas de recarga con metodologías un poco más alternativas, ¿no? En esta microcuenca que les mencionaba, ¿no? Entonces, volviendo, digamos que a esta parte principal de la investigación que les mencionaba hace un momento, considerando obviamente un enfoque alternativo, entre todas las metodologías disponibles que habíamos visto en la bibliografía para identificar zonas de recarga, nosotros decidimos utilizar inicialmente un proceso analítico jerárquico basado en sistemas de información geográfica propuesta por Matus para identificar zonas de recarga en la microcuenca de Birbini, ¿no? Esta metodología inicialmente desarrollada para Centroamérica. Esto debido a su utilidad en escenarios de pocos datos disponibles, como es el caso en las cuencas bolivianas, y porque además incluye la participación de los actores locales de alguna manera, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica transdisciplinaria. Entonces, como pueden ver en la pantalla ahora mismo, el método utiliza un algoritmo ponderado que incluye los factores biofísicos más importantes para determinar la distribución espacial de la recarga, básicamente en forma de mapas basados en mapas recategorizados de cada variable, ¿no? Entonces, en la ecuación se puede ver que se ha asignado un peso a cada una de estas 5 variables, teniendo en cuenta la influencia en el proceso de la recarga, ¿no? Para obviamente, eventualmente, mediante un proceso de álgebra de mapas bastante sencillo, se obtiene un resultado final. Aquí nosotros podemos ver en esta figura los resultados iniciales obtenidos al aplicar la ecuación de Matus en la cuenca de Birbini, ¿no? Y según el modelo elegido, las zonas de alta recarga potencial de aguas subterráneas, que aquí las podemos ver en azul en este grafiquito, estarían localizadas mayormente en las zonas que son más llanas, digamos, y de alto porcentaje de cobertura vegetal, lo que en realidad tiene bastante sentido, ¿no? Porque estas son las variables, como podemos ver en la ecuación, que explicarían de mejor manera la infiltración del agua, ¿no? Sin embargo, un análisis a mayor profundidad del área de estudio nos mostró que la mayoría de estas zonas que estarían potencialmente de alta recarga, estarían en parcelas de especies forestales introducidas del género Eucalyptus, ¿no?
Inicialmente, obviamente, esta fue la primera alerta para empezar a cuestionar los resultados obtenidos inicialmente, ya que varios autores nos advierten acerca de los posibles efectos adversos que pueden tener los eucaliptos en cuanto a la pérdida de agua, ¿no? O, por ejemplo, a la reducción de la tasa de recarga de aguas subterráneas en general en una cuenca, incluso la producción de repelencia del agua que puede afectar, obviamente, a las propiedades hidráulicas del suelo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos abordado esta observación sobre los eucaliptos, la revisión bibliográfica extensiva que hemos hecho nos ha permitido descubrir que también existe un gran debate aún sobre la influencia que tiene la vegetación sobre la recarga de las aguas subterráneas, ¿no? Existen diversos puntos de vista todavía sobre el impacto de la vegetación y sus características, digamos, en los procesos de recarga. De hecho, el método inicial parecía, justamente este método de Matus que les mencionaba hace un momento, parecía ignorar algunas de las características que son cruciales en la cuenca, digamos, desde el punto de vista de las comunidades vegetales, considerando únicamente el porcentaje de cobertura vegetal, ¿no? Lo cual obviamente puede estar de alguna manera haciendo que los resultados no sean del todo buenos, ¿no? Además, hay que considerar que el modelo original se originó en cuencas centroamericanas, como les había mencionado hace un momento, ¿no? Cuyos climas y características orográficas especialmente son obviamente muy diferentes a lo que sucede en los Andes. Entonces, los gradientes altitudinales son bastante marcados aquí en los Andes, ¿no? Lo cual hace que la distribución espacial de la precipitación sea una variable muy importante para entender cómo son los procesos de recarga e identificar estas zonas de recarga, por lo que nosotros decidimos incluirla como una variable extra al algoritmo original, ¿no? Debido a esto, tuvimos que replantearnos obviamente la metodología original, modificando algunos componentes de la ecuación original, ¿no? Como la actualización de las categorías de uso de suelo mediante la especificación de las comunidades vegetales para representar mejor la realidad, evitando esto que habíamos visto de los eucaliptos, por ejemplo, ¿no? Por lo que la variable de uso de suelo se cambió y se la aumentó y en realidad lo que utilizamos ahora es la variable de uso del suelo y cobertura del suelo, ¿no? Debido obviamente a estas modificaciones, habría que modificar los pesos de las variables originales de la ecuación y obviamente las categorías dentro de cada una de las variables, ¿no? Entonces, para lograr estos ajustes, nosotros optamos por hacer una consulta a 3 grupos diferentes de expertos mediante la aplicación del método Delphi, ¿no? Que tiene el objetivo de lograr un consenso basado en la discusión a través de una serie de entrevistas a estos expertos, ¿no? Entonces, como pueden ver en el gráfico, la consulta se realizó a expertos bolivianos locales con vasta experiencia en el área de estudio. Hidrogeólogos internacionales también fueron entrevistados y finalmente también se consultó a los miembros de la comunidad de Birbini con el fin de incluir el conocimiento local en la versión ajustada de la herramienta, ¿no? Tras demostrar que estadísticamente los grupos consultados compartían los mismos criterios, fue posible rediseñar la ecuación a partir de las nuevas ponderaciones de las variables, ¿no? Entonces, debido a estas modificaciones que les he descrito hace un momento, el aumento de las variables, el cambio en algunas de las características y las categorías, este nuevo modelo se lo denominó el enfoque Early o el modelo Early, que es por su acrónimo en inglés, cuyo nombre es Algoritmo Mejorado de la Recarga basado en la inclusión de las precipitaciones y la cobertura del suelo, ¿no? Había que escoger además un nombre que sea medio pegajoso. Entonces, ¿se acuerdan de este mapa original que obtuvimos al utilizar la primera metodología? Bueno, una vez aplicado el algoritmo ajustado, el algoritmo Early, se produjeron algunos cambios, como podemos ver, entre la figura de la izquierda y de la derecha, ¿no? Entonces, a primera vista, lo que se puede apreciar es que en la cuenca de Birbini, en general, estaría dominada por una probabilidad de recarga moderada, con menos puntos de alta probabilidad de recarga que están más dispersos por la cuenca, lo cual hace que este nuevo modelo que estamos planteando digamos, que tenga una característica un poco más conservadora, ¿no? En ese sentido, tal vez nos da una ventaja a la hora de la gestión de las zonas de recarga, porque si es que nosotros queremos proteger estas zonas una vez identificadas, porque obviamente para
proteger, el primer paso es identificar dónde están. Tenemos que considerar que la mayor parte de estas zonas, en realidad todas tienen algún dueño, ¿no? Entonces, cuando estas zonas están como un poco más dispersas, pero están un poco más en clústeres, digamos, es mucho más fácil desde el punto de vista de la gestión poder plantear, digamos que algún tipo de solución, algún tipo de práctica para poder proteger de alguna manera estas zonas, ¿no? Sin embargo, tal vez una validación bastante interesante fue la realizada por la misma comunidad de Birbini, ¿no? Entonces, nosotros siguiendo una vez más esta metodología transdisciplinaria, se realizó una serie de talleres en las que se le pidió a los participantes comunarios de la comunidad de Birbini, valga la redundancia, que dibujaran en mapas las características y valoraciones de la cuenca según el modelo Early, ¿no? Entonces, los mapas obtenidos para cada una de las 6 variables que se encuentran dentro de este modelo fueron posteriormente digitalizados y eventualmente rasterizados para aplicar el mismo método ajustado basado en la percepción local, ¿no? Obteniendo este mapa final que, como pueden ver a la izquierda en la pantalla, que a pesar de que no coincide al 100% con el modelo original propuesto, yo creo que pone en manifiesto de alguna manera ciertas similitudes, demostrando que de alguna manera la percepción local puede ser bastante fiable con respecto al conocimiento que se tiene con respecto al territorio de sus cuencas, ¿no? De los comunarios que viven en esas cuencas, ¿no? Es necesario tal vez mencionar que, bueno, una vez obtenidos estos resultados iniciales para la microcuenca de Birbini, que es una microcuenca súper chiquitita, hemos pensado como siguiente paso el tratar de aplicar este modelo en otras cuencas nacionales con la idea, digamos que a largo plazo o a mediano plazo, de tratar de establecer una herramienta que tenga un alcance nacional si es que es posible, ¿no? Entonces, una de las primeras cuencas donde estamos tratando de validar de alguna manera este modelo es la cuenca Qatari, como se darán cuenta en la imagen, ¿no? Donde nosotros ya tenemos algunos resultados que obviamente son parciales y que aún estamos tratando de calibrar debido a que obviamente existen diferencias bastante importantes, especialmente bioclimáticas, entre la cuenca Qatari y la cuenca del Valle Alto Cochabambino, ¿no? Tocando un poquito este tema en particular, me parece que es importante, ahora que nos estamos refiriendo al impacto que este tipo de herramientas pueden llegar a tener, les voy a contar un poquito una experiencia grata que hemos tenido en la Universidad Católica, especialmente en los últimos años, y cómo la publicación de un paper que publicamos ahí en el año 2022, como parte de esta investigación, ha tenido un impacto directo para solucionar un conflicto social importante, ¿no? Entonces, en el mes de septiembre del año 2022, perdón, se publica este paper sobre la investigación del mapeo de zonas de recarga de toda la cuenca del Valle Alto que les mencionaba en unas slides anteriores, ¿no? Entonces, el momento de la publicación justamente coincide con un conflicto social que se estaba dando y que estaba justamente en su momento cúspido en el municipio de Sacabamba, que está justamente en la región del Valle Alto Cochabambino, en el que se pretendía construir ilegalmente un relleno sanitario para todo el eje metropolitano de Cochabamba, ¿no? Entonces, en su momento este conflicto había escalado bastante, incluso y se habían dado como enfrentamientos violentos en los que se había vandalizado oficinas, por ejemplo, y equipos de la empresa que estaba encargada de la construcción y gestión de este relleno sanitario, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que había sucedido era que este proyecto no había considerado varios aspectos ambientales técnicos sobre el lugar de emplazamiento del relleno sanitario y varios actores locales se habían organizado, básicamente preocupados por el impacto que podría tener un proyecto de esta envergadura, que no se había basado, digamos que información técnica precisa, con respecto al impacto sobre los cuerpos de agua que podrían tener, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, una vez publicado este paper y traducido a un lenguaje un poquito más coloquial, se logró constituir, digamos, en una evidencia científica sobre la peligrosidad de dicho proyecto, pues se iba a emplazar en una zona potencialmente de recarga alta subsuperficial, según el estudio que nosotros habíamos publicado, ¿no? Como nosotros podemos ver aquí en esta imagen, el punto rojito es donde se iba a emplazar este proyecto,
que justamente coincidía con un espacio, un área de recarga subsuperficial, según lo que nosotros habíamos investigado, ¿no? Entonces, este ha sido un ejemplo bastante fortuito, digamos, de alguna manera, por la coincidencia en el momento de publicación y el momento en el que se estaba dando este conflicto, de la incidencia que de alguna manera debería tener la ciencia en cuanto al impacto en la sociedad en general y en cuanto a solucionar conflictos que se dan todo el tiempo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo, yo diría, de cómo no debemos olvidarnos de que los datos técnicos obtenidos muchas veces desde las universidades, como decía el colega anterior que exponía, deben ser un insumo muchas veces para incluso la gestión pública, ¿no? De los recursos naturales, de los recursos hídricos, pues nos dan una idea bastante clara y objetiva de lo que está sucediendo en la realidad relacionado con nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, yo creo que como conclusión podemos decir que está claro que los avances en la gestión integrada de los recursos hídricos, especialmente del agua subterránea, pueden ser bastante lentos, ¿no? Pero yo creo que es por eso que es necesario, es crucial adoptar y compartir soluciones alternativas, herramientas alternativas, especialmente centrado en, digamos que los componentes más vulnerables de la sociedad, incluidos obviamente los ecosistemas, ¿no? Entonces, las herramientas que hemos estudiado en esta investigación, yo creo que pueden ayudar a cortar estas distancias para adoptar, por ejemplo, nuevas políticas, reducir nuestra dependencia de los marcos existentes, por ejemplo, que hemos comprobado que no son del todo eficientes. Y creo que como científicos y como expertos es nuestra responsabilidad realmente contribuir a estos esfuerzos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Inti Rodríguez por la presentación. Por supuesto, todos los datos técnicos y la manera de ver el problema es muy puntual para lo que necesitábamos el día de hoy. Dejo abierta la sala si tienen alguna pregunta o a través del chat para poder continuar profundizando un poco más. Bueno, Inti, desde mi perspectiva, en función de lo que se ha ido hablando, me parece, y si va a colación del anterior expositor de Moisés, decía, para poder gestionar es necesario medir primero para saber de qué valores, de qué volúmenes de problemas estamos hablando. Y al final también tú confirmas esa idea con la idea de poder medir las zonas de recarga también para gestionar el territorio. Sin embargo, también hay una óptica en todo esto y es poder gestionar no solamente desde lo técnico, sino también desde la base popular en función de esos conocimientos tradicionales y populares que la misma población tiene de su territorio a través del tiempo y ese tiempo también que pueden definir, ver ciertos cambios que pueden estar presentando. Tal vez las nuevas investigaciones tienen que tal vez no van a ser tan técnicas, sino tal vez un poco combinadas también sociológicamente, generar metodologías de interrelación entre lo que podría ser la ciencia y lo que es el conocimiento popular, que sabemos que en nuestro país muchas de las líneas de trabajos financiados también por organismos internacionales tienen esa óptica de poder vincular la sociedad con la ciencia. Yo te agradezco mucho, primero por la predisposición muy rápida de poder formar parte de este panel, la calidad de la presentación y del contenido también. Voy a pedir entonces, si no hay más, si no hay preguntas, primero que antes de la despedida final pueda el ingeniero Fernando Ledesma Periza hacer un pequeño cierre de todo lo que hemos visto el día de hoy. Fernando, por favor. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo pienso que hemos tenido esta noche muy buenas presentaciones. Realmente estamos muy felices de haber participado de ellas. Y voy a resumir en cada una de ellas lo que tal vez podría quedar prácticamente de todo lo que han expuesto, que es bastante amplio, ¿no? La primera presentación, titulada Evaluación de riesgo de sequía en unidades educativas del municipio de Sucre, Bolivia, presentado por Rosbeli Méndez Ramos,
Primero resaltó que ella tiene proyectos de cooperación internacional en los que trabaja y por supuesto es muy relevante esto porque esto muestra también la calidad digamos, de los productos que están obteniendo, ¿no? Se ha centrado en el mapeo de la amenaza de sequía, utilizando el índice de precipitación estandarizado, ha utilizado las imágenes Landsat 8, y bueno, ha aplicado esto también a los municipios, a los colegios en los diversos municipios, donde los resultados mostraron que el 63% del área evaluada presenta un índice de sequía muy alto, ¿no? A partir de esto, podemos destacar que dentro de esas 64 unidades educativas, 44% de ellas enfrentan un riesgo moderado a alto sobre sequía, ¿no? Entonces, el mejor de los éxitos para que continúe con su investigación allí en Sucre, ¿no? El segundo expositor que tenía el tema de evaluación de riesgo hidrológico de presas frente al cambio climático en los embalses del Valle Central de Tarija, el doctor Moisés Perales Avilés, primero hizo una presentación de lo que es el Centro de Investigación del Agua y que pese a que su tiempo, digamos, es corto, ellos ya han hecho bastante aporte de investigación en esa área, ¿no? Se ha centrado en estudios de monitoreo climático y topobatimétrico utilizando tecnología avanzada. Durante la presentación ha destacado el efecto del cambio climático en la seguridad operativa de presas, la problemática de la sedimentación y la necesidad de modificar el paradigma de diseño de embalses hacia un enfoque sostenible. También yo creo que ha subrayado la importancia de mejorar las prácticas de explotación y mantenimientos en embalses, ¿no? Así como adoptar una gestión de riesgo basada en datos precisos que hay que medir para poder hacer gestión y pues prácticamente continuar adelante en este nuestro camino. Finalmente, pues la tercera presentación, titulada Desarrollo y aplicación de herramientas alternativas para la identificación de zonas de recarga hídrica en las cuencas rurales. El doctor Inti Rodríguez presentó su investigación enfocada en desarrollar herramientas educativas y metodológicas como una alternativa para identificar zonas de recarga hídrica en la cuenca agrícola del Valle Alto en Cochabamba. Esta metodología combina conocimiento académico con conocimiento local y se basa en un modelo analítico jerárquico adaptado a las condiciones locales. Aunque se ha implementado ya exitosamente, ellos persisten en los debates sobre el impacto en la vegetación, por ejemplo, especies introducidas como la de eucalipto, que pueden afectar a la recarga de aguas subterráneas y obviamente extrapola que esta metodología se pueda utilizar en el resto del país. Consecuentemente, finaliza con la parte de los desafíos que se tienen en esta área de la parte de hidrogeología. Muchas gracias, Wasker. Ese es el resumen que me llevo esta noche de las 3 excelentes presentaciones y muy agradecido y muy contento de haber participado en esta nueva sesión también de nuestra red Redulac Capítulo Bolivia. Gracias, Wasker. Muchas gracias a ti, estimado Fernando. Yo quería hacer el cierre en este momento, pero veo que hay una mano levantada que se me ha pasado por alto. Si alguien todavía quiere hacer la consulta, por favor, para el tercer expositor. Muchísimas gracias. Excelente la exposición. Yo soy de La Paz, de la UMSA. Mi consulta era un poco acerca de una inquietud sobre el tiempo de recarga que ha expuesto el investigador de Cochabamba, de la Católica. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer la recarga total en las aguas subterráneas? No sé si hay algún dato al respecto. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la pregunta. Bueno, la investigación que hemos realizado no tiene que ver necesariamente con la cuantificación de los tiempos, pero usualmente dependiendo de las condiciones locales, especialmente relacionadas a, qué sé yo, características geológicas, litológicas, de textura del suelo, la recarga puede tomar, bueno, hasta milenios, ¿no? Porque la conductividad hidráulica, digamos, del agua en la matriz del suelo
depende bastante del tipo de materiales del que estemos hablando, ¿no? Obviamente, las condiciones en las que se dan la recarga pueden mejorar definitivamente si es que nosotros gestionamos de alguna manera las variables en las que sí tenemos algún tipo de control, como por ejemplo el porcentaje de cobertura vegetal, el uso y cobertura de suelo, por ejemplo, en algún caso, y por ahí incluso podríamos tener algún tipo de incidencia sobre la pendiente, ¿no? Pero evidentemente la velocidad en la que se puede recargar un acuífero, por ejemplo, depende de todas estas cosas, ¿no? Igual va a depender a la profundidad a la que está, etcétera, etcétera. Bien, entonces, habiendo absolvido esa pregunta, yo no me queda otra cosa que hacer el cierre respectivo de este evento, agradeciendo a todos los expositores por no solamente la predisposición, sino la excelente participación, muy científica en todas sus intervenciones. Agradecer, por supuesto, a toda la REDULAC a nivel latinoamericano, a la región andina, también a los compañeros de la directiva de REDULAC a nivel nacional, donde componen muchas universidades bolivianas. Un agradecimiento especial también a los compañeros de la DICIT, de la Dirección Científica y Tecnológica de la UMS, a Carlos López, quien nos ha acompañado de una manera muy prolija el día de hoy, con la parte técnica, al arquitecto Fernando Seraín, también encargado del Departamento de Comunicaciones, y por supuesto al ingeniero Iván Fuentes, director de la DICIT. Agradezco mucho a ustedes por su presencia y los invitaría para la próxima sesión, que va a ser el último martes de septiembre, como estamos acostumbrados al último martes de septiembre, con el tema de gestión de riesgos y educación superior, en la cual estarán participando profesionales de Colombia, Ecuador y Argentina. Les agradezco mucho por su presencia y tienen ustedes ahí un QR en el cual ustedes pueden en este momento acceder para hacer el control de asistencia con el cuestionario breve que ustedes saben que simplemente es un cuestionario para evidenciar que ustedes estuvieron presentes. Les agradezco nuevamente y quedan invitados para una próxima oportunidad. Un abrazo, muchas gracias.